Vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a estar buscando en nuestras Biblias, en la carta del apóstol Pedro, segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, y del capítulo 3 vamos a estar leyendo el verso 9. Y dice así la palabra del Señor. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Oramos. Mi amado Señor, gracias por darnos este privilegio de estar una vez más delante de tu presencia en este santo culto, Señor. Rogamos que el poder de tu Espíritu Santo tome el dominio, el control de todas las cosas, reprendas toda perturbación del corazón, de la mente, de los pensamientos, en el nombre de Jesús de Nazaret, y abundante gracia nos sea dada. Padre, muchas gracias, Señor, por tu amor y tu bondad. La luz de tu Espíritu nos ilumine y tu palabra sea lámpara para nuestros pies. Padre, gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Nosotros hemos leído segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9, donde el apóstol hace una rememoración y dice: el Señor no retarda su promesa como algunos tienen por costumbre. Entonces dice, el Señor no retarda. Cuando Jesús estuvo hablando con los discípulos, hablando con ellos, le dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si yo me fuere, os prepararé lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces Jesús justamente habló y prometió que iba a volver. Que iba al volver, es la promesa del Señor. Hay morada, yo voy a ir, voy a preparar morada para ustedes, y después voy a volver y los voy a tomar y los voy a llevar. Los voy a tomar y los voy a llevar para que estén conmigo en aquel lugar. Entonces, esa era la promesa. Y acá el escritor, el apóstol Pedro, él dice, él no retarda su promesa, porque ya había algunos que decían, al final, ¿cuándo va a venir el Señor? Promete que va a venir, que va a venir, que va a venir, ¿y cuándo va a venir? Es como que estaban impacientándose por la venida del Señor. ¿Cuándo va a venir? Entonces el apóstol Pedro, él dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Quiere decir que su demora o su tardanza de venir a buscar a lo suyo tiene una causa, y es justamente la paciencia que tiene, y esa causa de aquellos que faltan arrepentirse todavía y entrar. Nosotros miramos este pasaje y dice, es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces dice nosotros. Entonces, cuando dice nosotros y dice no quiere que ninguno de nosotros perezca, sino que todos nosotros, está hablando de nosotros, procedan al arrepentimiento, entonces nosotros miramos y decimos, pero si nosotros le estamos esperando, nosotros estamos acá, ¿cómo que arrepentimiento de nosotros si estamos acá delante del Señor? Sí, pero cuando el Señor habla de nosotros, habla de su pueblo, habla de los hijos de Dios que tienen que volver arrepentidos a su presencia.
Cuando dice nosotros, está hablando de la familia, del conjunto de hijos de Dios, del conjunto de creyentes que tiene que estar en su presencia y que muchos están separados. Nosotros hemos estado viendo la necesidad que hay del arrepentimiento. Arrepentirse es lamentar una persona de haber hecho algo o haber dejado de hacer una cosa. Entonces, ¿qué es lo que dice el Señor? Que todos procedan al arrepentimiento. Entonces hay personas, hay hermanos que todavía les falta arrepentirse y que tienen que entrar. Nosotros hemos estado viendo en el libro de San Juan, capítulo 14, qué es lo que siente un padre cuando un hijo le dice no quiero. Entonces hemos estado viendo el sentido de un padre cuando un hijo le dice no quiero, cuando no quiere oír la voz del padre, cuando deshonra al padre y cuando quiere hacer lo que él quiere. Pero una de las cosas valiosas que tiene justamente este capítulo 14 de Juan, verso 3, es que justamente este hijo que dijo que él no quería, después dice que arrepentido fue. Libro de Mateo capítulo 21, verso 28. Entonces dice que luego que le dijo no quiero y el padre se fue, le habló al otro hijo y luego se fue, algo pasó dentro del corazón del hijo también. Primero pasó en el corazón del padre, la respuesta, la deshonra, el dolor del padre. Es su hijo, lo necesitaba. Y él le dice con una palabra cortante, no quiero. ¿Quién va a ir? No quiero, yo no quiero ir, no quiero salir, no quiero. El dolor interno del padre. Entonces, eso es lo que hemos estado viendo, lo que se produce en Dios cuando sus hijos le dicen que no quieren. Como se produce en un padre, así en el Padre Dios. Ahora, nosotros lo que no hemos visto, que ahora lo vamos a ver, lo que sucedió después en el corazón del hijo, después que le dijo no quiero. Porque después que le dijo no quiero y el padre se fue, su conciencia comenzó a trabajar dentro de él. Por eso, cuando usted lo lee en este pasaje, Mateo 21, 28, dice que después, arrepentido. ¿Qué es lo que estuvo trabajando? La conciencia. ¿Cómo le voy a decir eso a mi papá? ¿Cómo le voy a contestar así? Y lo vi que se puso triste, lo vi como que lo que le dije le dolió, pero es mi papá, ¿cómo le voy a hacer eso? Entonces quiere decir que la conciencia comenzó a trabajar. En apariencia, en un primer momento, lo vemos como un desobediente, y eso es así. Fue desobediente y resistente al llamado de Dios. Resistió a su padre. No quiero, es decir, ya pensaba que él ya tenía el derecho y la voluntad de hacer como él quería, y ya era mayor y su padre no tenía ninguna autoridad sobre él. Así piensan algunos, que porque son mayores ya dejaron de ser hijos. ¿Quién le dijo? Serán mayores, tendrán 40, 50 años, los años que quieran, pero mientras su padre viva, va a ser siempre su padre la autoridad sobre de usted. Siempre va a ser así, hasta que su padre se vaya. Y cuando su padre se vaya, entonces ya no está más sujeto a lo que el Señor dice. Hijo, obedece a vuestro padre en el Señor. ¿O usted cree que solo le dice justamente a los jóvenes? No, le dice a todos los hijos. No está diciendo de edad, de chiquitito hasta arriba. Todo el que es hijo dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tus días sean largos sobre la tierra. Entonces nosotros miramos este pasaje y nosotros vemos cómo justamente el corazón del muchacho, después de lo que dijo, después de lo que habló, después de eso, su conciencia empezó a trabajar dentro de él. La conciencia, y cómo dije esto, y por qué le dijo así, y cómo puede ser, no, pero es mi papá, ¿cómo le voy a contestar? Entonces la conciencia lo llevó ¿a qué? Al arrepentimiento. Muchas veces la conciencia trabaja en el corazón de la persona y lleva a la persona a lamentarse de haber hecho lo que hizo o lleva a la persona a lamentarse de haber dejado lo que dejó, lo que abandonó, a lamentarse porque su conciencia hace su operación.
cuando una conciencia que ha sido lavada por la sangre de Cristo y en esa conciencia está la palabra del Señor, es una conciencia reflexiva que reflexiona en todas las cosas, entonces la conciencia lo lleva a considerar y a arrepentirse de lo que había dicho, de lo que habló, de lo que actuó, y de ahí lo lleva a enmendar lo que dijo o lo que hizo, que es lo que hizo este joven que respondió mal a su padre. ¿Qué es lo que hizo? Se arrepintió. Su conciencia trabajó dentro de él y lo llevó a arrepentirse porque se dio cuenta el dolor que causaba en su padre. Entonces, arrepentido, la Biblia dice que fue a su trabajo. Que es diferente al otro hijo, porque nosotros hablamos de dos hijos, al otro hijo que habla en el libro de Lucas, que la Biblia dice que cuando estaba sin dinero, sin nada, y estaba siendo llevado a que le dé alimento y cuidar chancho, dice la Biblia, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre y tienen abundancia de pan? Y aquí yo perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra de ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Entonces la Biblia dice, volviendo en sí. Entonces, ¿qué es lo que lo hizo volver en sí a este joven que también produjo dolor en su padre cuando dijo: dame toda la cosa, me voy? Y se fue de la casa del padre, el dolor que sintió el padre dentro de él. El hijo no se dio cuenta de eso. Y cuando estaba lejos tampoco pensó en eso, sino que la situación, la necesidad, el hambre lo llevó a volver en sí. Diferente al otro, la conciencia le acusó al otro. A este no, el estómago lo estaba llamando, la necesidad, no tenía nada. Y volviendo en sí pensó: en la casa de mi papá, cuántas cosas buenas hay. Entonces, ¿qué es lo que se produjo en él? Un arrepentimiento. Un arrepentimiento a causa de la necesidad. El otro, un arrepentimiento a causa de la conciencia. Nosotros leímos en este pasaje donde el Señor dice: hasta que todos procedan al arrepentimiento. Y dice, el Señor es paciente. Algunos están impacientes porque el Señor no viene y se demora y al final prometió y no llega y no sé qué es lo que está pasando. Entonces el escritor dice, el Señor no retrasa su promesa. Lo que pasa es que Él es paciente. Por eso es que no viene. Por eso es que no aparece ahora, no viene ahora, justamente a causa de aquellos que tienen que entrar, porque si viene ahora, se lleva lo que están. ¿Y qué pasa con los que están afuera? Ellos también tienen que entrar. Por eso el Señor es paciente, es paciente. Alguno quisiera que descienda fuego del cielo y que los consuma. Como dijeron los apóstoles, Señor, esta gente no nos recibió. Oramos a Dios para que le descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y que sean consumidos. Y Jesús lo miró y le dijo, vosotros no sabéis, dice, de qué espíritu soy, no sabéis de qué espíritu soy ustedes. Porque el Hijo del Hombre no vino a perder, vino a salvar lo que se iba a perder. Entonces, mucho quisiera que descienda el juicio de Dios sobre la cabeza, sí, que venga Cristo y nos vamos nosotros con el Señor y que ellos se queden. Pero el apóstol dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, por causa de nosotros, el Señor retarda su promesa de venir. Por causa de nosotros. Entonces, cuando decimos nosotros, no estamos hablando no solamente de yo, tú, él, nosotros y vosotros. Estamos hablando de los que están afuera también, que son parte de nosotros, aunque están afuera.
están afuera, pero son parte de nosotros. Nosotros miramos justamente a este padre que se dolió porque el hijo se fue. El hijo se fue, pero seguía siendo su hijo. Anduvo haciendo de la suya, pero seguía siendo su hijo. Y cuando pegó la vuelta, ¿qué ocurrió en el corazón del padre? Se alegró. ¿Por qué? Se produjo arrepentimiento y pegó la vuelta. ¿Qué es lo que espera Dios de sus hijos? Que peguen la vuelta. Por eso retarda su promesa. Por eso. Por lo que están afuera, por lo que se separaron de las congregaciones, por los que abandonaron su lugar, están afuera, son hijos, están afuera, pero ellos siguen siendo hijos a pesar de donde esté, a pesar de donde esté. ¿Y qué es lo que dice el Señor? El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que Dios espera que todos se arrepientan y que vuelvan a Él. Él está esperando, Él está esperando, Él está llamando. Vení a mí, todo lo que estáis trabajados y cantados. Lo llama y lo llama. Es como dice la Escritura: Jerusalén, que matas a los profetas y a aquellos que envío a ti. ¿Cuántas veces los quise juntar como la gallina a sus polluelos? Lo llama y lo llama y lo llama. El Señor es paciente. Por eso es que no viene. Por eso es que no vino hasta el día de hoy. Porque es paciente. Está llamando, está buscando a los suyos, a los que son suyos, que están afuera. El pastor deja las 99 y sale en busca de la oveja perdida. David dijo: el Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor era el pastor, sí. Jesús se puso de pie y dijo: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Así que el Señor es el buen pastor. Así que Dios es el buen pastor. ¿Y qué dice Dios de las ovejas perdidas? ¿Qué dice Dios? Vamos a ver. Ezequiel, capítulo 34, verso 16. Mire lo que dice el Señor de las ovejas perdidas, de las que están afuera. No está hablando de las que están adentro, sino de las que están afuera, dice así. Ezequiel, capítulo 34, verso 16. Yo buscaré la perdida, haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil. Yo, dice, yo. ¿Y quién es yo? El buen pastor. ¿Y quién es el buen pastor? El que se puso en pie y dijo: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Quiere decir que es el mismo Señor el que va a salir en búsqueda de la perdida, aquella que por una situación X, justamente que le ocurrió, se perdió el camino, no sabe cómo ir, no sabe cómo llegar. Dice: yo voy a ir a buscarle, no solamente a la perdida, voy a hacer volver a la descarriada, a la que se apartó del camino que tenía que seguir, se apartó, se separó de la manada, se separó de la multitud, se descarrió. Yo haré volver la descarriada, a la perniquebrada, que no puede caminar, que no puede andar, que está ahí en su casa, que está quieta. Yo la voy a ir a buscar, la voy a vendar, y a la débil que no puede caminar, la voy a fortalecer y la voy a traer en brazo, la voy a traer. ¿A dónde? Al redil. ¿A dónde va a llevar a la perdida? Al redil. ¿A dónde va a llevar a la descarriada? Al redil. Y a la perniquebrada, al redil. Y a la débil, al redil. ¿Y quién la va a llevar? Yo, dice el Señor. El Señor es el más interesado de que todos procedan al arrepentimiento. Es el más interesado que está. Por eso nosotros hemos estado viendo el libro de Isaías, capítulo 6, verso 8, cuando el Señor levantó la voz y dijo: ¿a quién enviaré? Hay un mensaje que hay que llevar, hay una voz que tienen que escuchar, hay un sonido que debe golpear dentro del corazón de ellos, y dice:
¿A quién enviaré? ¿Quién será el mensajero que vaya a llevar estas buenas nuevas? ¿Quién será el mensajero que vaya a llevar estas palabras? ¿Quién será el mensajero? Por eso vimos una pregunta del Señor: ¿a quién enviaré? ¿Y qué es lo que esperaba Dios? Dijimos, una respuesta del profeta, una respuesta de lo suyo. ¿Qué respuesta esperaba? La que dijo el profeta: heme aquí, envíame a mí, aquí estoy dispuesto a llevar a cabo la misión que me quieras enviar a hacer. Entonces nosotros leemos este pasaje de Ezequiel: yo, dice el Señor, buscaré la perdida, yo, dice el Señor, y haré volver al redil la descarriada, yo, dice el Señor. Vendaré la perniquebrada. ¿Dónde la va a vendar? ¿Dónde está? La va a vendar. ¿Y qué va a hacer? La va a llevar al redil. Yo, dice el Señor. Y fortaleceré la débil. ¿Y quién la va a fortalecer? El Señor. ¿Y a dónde la va a llevar? Al redil la va a llevar. Yo. Quiere decir que esto es una operación de Dios. Esto sobre la perdida, sobre la descarriada, la perniquebrada y la débil, es una operación que va a hacer el Señor, que hace Dios, es decir, que hace Cristo. Cristo es el buen pastor. Entonces dice: yo voy a ir a buscarla. Quiere decir que el mismo Señor se va a ocupar de ir a buscar justamente a estas que deben arrepentirse para volver al redil. El Señor es el que tiene que ir. Ahora, miremos nosotros lo que dice el apóstol Pablo de nosotros, lo que hemos creído, que estamos dentro del redil. Miremos lo que dice el apóstol Pablo. Colosenses, capítulo 1, verso 27. Dice así: a quienes nosotros Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces piense, ¿dónde está Cristo? Dice: Cristo en vosotros. ¿Dónde está entonces el buen pastor? Cristo en vosotros. Entonces, ¿quién va a ir a buscar las almas que están perdidas, apartadas, separadas? El mismo que dijo: yo buscaré la perdida. ¿Y dónde va a ir ese yo, el yo soy del Antiguo Testamento? ¿Dónde va a ir? En el corazón de aquellos que han creído y que van obedeciendo la voz del Señor. El Señor dice: ¿a quién enviaré? Y ellos dicen: heme aquí, envíame a mí. Y el Espíritu de Dios, el buen pastor, está dentro del corazón yendo a buscar como Él lo ha prometido. Es Él el que busca la perdida en nosotros, en lo que hemos creído. Por eso nosotros miramos cómo es que Dios nos está hablando de una forma de amor, de una forma de cariño, de una forma de luz, de la necesidad de ir a buscar al perdido, de la necesidad de ir al encuentro de los apartados, de volverlo, de la necesidad de ir a buscar la perdida, la descarriada, la perniquebrada, la débil, de la necesidad, porque Cristo retarda su promesa de venir, porque es paciente, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Todos procedan al arrepentimiento. Por eso es que no es que el Señor, ay, cómo se demora, el Señor ya tendría que venir, el Señor, sí, pero lo que ocurre es que el Señor no retarda su promesa porque sí, según algunos tienen que por tardanza, sino que el Señor es paciente, eso tienen que entrar. Tienen que entrar, ellos tienen que volver. Por eso la necesidad de ir a buscar a los apartados. ¿Sabe cuántos apartados hay en una manzana? Habrá 5 o 6 quizás que no tienen a Cristo, pero el resto en algún momento y en alguna oportunidad recibieron a Jesús como su Salvador. Hay apartados maestros, hay apartados evangelistas, hay apartados, pero mire, obrero, hay apartados diácono, diaconisa, músico. Están apartados
apartado, dejaron por alguna situación. Algunos están perdidos, otros están descarriados, otros están perniquebrados, otros están débiles y necesitan al Señor, y el Señor está dentro de usted, está dentro de nosotros, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, y ellos están esperando a su Señor que está dentro de usted, que vaya a buscarlo. Por eso dice, yo buscaré. El Señor es el que va a buscarlo. Él va adentro de los que han creído a anunciar el Evangelio, que son hermosos los pies de los que predican el Evangelio. En el corazón de ellos va el Señor. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, la esperanza de gloria. Por eso dijimos, usted puede decir, pero y yo nunca fui a hablar. Usted acompañe, simplemente acompañe, vaya a la par de aquello que conocen. ¿Y cómo se aprende? Se puede aprender por estudio o se aprende por observación. Y usted observa, va observando, va observando, va observando, va observando, y después ya siente el deseo de hacer lo que está haciendo otro. Surge el deseo porque usted va viendo cómo se hace, viendo cómo se habla, viendo, y después dentro suyo va evolucionando algo, va creciendo algo dentro suyo. Un fuego se ha comenzado a encender, un fuego que empieza a brotar de usted, y usted tiene deseo también de hablarle a las almas. El fuego se ha encendido, y ¿qué más quiere el Señor? ¿Qué más quiere el Señor que el fuego se encienda? Por eso dice, el Señor no retarda, no es que es mentiroso, que promete y no cumple. No. Lo que ocurre es que Él es paciente. Hay un montón afuera que están esperando al Señor. Hay un montón, y el Señor está en cada uno de nosotros. Hay un montón que está esperando que le golpeen la puerta para que le hablen de Cristo. Hay un montón que están buscando, ¿a dónde iré, Señor? ¿A dónde voy, Señor? Márcame el camino. ¿Qué quieres que haga? ¿A dónde voy? Y está esperando que venga alguien y le golpee la puerta y le anuncie de Cristo. Esto es lo que yo esperaba. Esto es lo que yo esperaba. Y oraba y le decía al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? Esto es lo que yo esperaba al Señor. Por eso el profeta Isaías, cuando escuchó esa voz, ¿a quién enviaré y quién nos irá? Él sabía que el Señor estaba llamando, no a los ángeles, ni a los querubines, ni a los serafines. Había un solo hombre ahí delante de Dios, Él, no había otro. Y Dios no le dijo tú, sino que Él dijo, ¿a quién enviaré? Y el profeta entendió que Dios le estaba hablando a él, que Dios estaba hablando a su corazón, a su mente. Por eso, cuando escuchó la voz, él inmediatamente respondió, heme aquí, envíame a mí. Aquí estoy, Señor, envíame a mí. Por eso el valor que tiene este trabajo de evangelismo. Los dirigentes de grupos ya tienen la instrucción de la tarea que tienen que hacer. Los hermanos ya escucharon el anhelo y la voz de Dios que está llamando para llevar a cabo este trabajo. Y ahora falta solamente la decisión, la actitud. Nosotros vimos la actitud del joven rebelándose en contra de lo que Dios decía, pero también vimos de nuevo la actitud del joven arrepentido por haber dicho que no, y ahora sí, él fue a la obra y fue al trabajo. Una actitud de arrepentimiento, una actitud de deseo de obedecer al Señor. ¿Por qué obedecer al Señor? La Biblia habla de un hombre que hizo un banquete, invitó a los invitados especiales, les mandó la invitación y ellos no quisieron venir. Uno se excusó de una manera, otro se excusó de otra. Cada uno puso su propia excusa, cada uno de ellos. Y el Señor enojado mandó que vayan por diferentes lugares y que hagan su trabajo. Esto nosotros lo vemos en el libro de Lucas, capítulo 14, verso 21, donde el Señor le dice a sus siervos, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar.
salieron a evangelizar, sí, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar, hay lugar. Y dijo el Señor, bueno, vuelvan a salir de nuevo, vuelvan a salir, vayan por los caminos, por los vallados, fuerza lo central para que se llene mi casa, que se llene. Por eso el Señor decía, ¿a quién enviaré y quién nos irá? Y el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amados, hay un trabajo por hacer. Hay un llamado del Señor que se oye desde lo alto, la voz de Dios, del trono de Dios. ¿A quién enviaré? Hay un mandato del Señor a sus discípulos. Id por todo el mundo, predicad el Evangelio. Hay una promesa de Dios. Yo buscaré la perdida, la descarriada, la perniquebrada, la débil. Y una palabra de revelación del apóstol Pablo para la iglesia, donde dice, es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Cristo en vosotros, Dios con nosotros. Piense, ¿qué va a hacer? ¿Qué decisión va a tomar ante el llamado de Dios? Cierre sus ojos un momento y vamos a orar. Porque es la voz de Dios que sale del trono de Dios, que dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y es la respuesta del Señor a lo que tienen la venida del Señor por tardanza, sin darse cuenta que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cerramos nuestros ojos y oramos delante